Sean todos bienvenidos al programa número 17 de Soldados Radio. ¿El gato cómo se llama? Se llama Billy. Es una gatita. ¿Billy por, ¿Billy por quién? Billy por Billie Holiday, de mi lado, y por Billie Eilish, por el lado de mi hija, de Lulu. Bien, Llegamos ahí buen consenso. a un encuentro generacional, sí. Bueno, leí el libro, que es lo que estamos promocionando, y es toda una entrevista, ¿correcto? Donde ustedes se acercaron pudieron estar con el Indio, con Sky y con la Negra Poli y entrevistarlos. Y el tiempo hizo que se enteraran que esa misma noche se habían peleado y se terminaba la banda, ¿correcto? Exacto, en realidad yo en ese momento trabajaba en la revista La García, fue mi primer trabajo en una redacción. Y ya habíamos hecho con Pablo y con Martín, con Pablo Marchetti y con Martín Correa, dos entrevistas anteriores con Los Redondos. Esta era la tercera vez que nos encontrábamos a conversar con ellos. Habíamos construido un vínculo profesional, pero a la vez los tres éramos fanáticos del grupo desde siempre, te diría, ¿no? Cada uno con su propia historia, y aparte somos tres ricoteros de distintas generaciones. Pablo llegó a verlos en los años 80, antes de que grabaran Gulp. Martín los empezó a ver a principios de los 90, y yo recién los vi en vivo por primera vez en Racing, pero los venía escuchando desde que tenía 13 años. Entonces, y no solamente escuchando, sino leyendo y construyendo eh, o reconstruyendo la historia de ese mito. Y la verdad es que, porque Los Redondos, más que una banda, es una banda que es más que una banda, es un fenómeno social, cultural, y es un mito también, con todo lo que se construyó alrededor de ellos. Y la nota de esa noche tuvo algo particular, porque era la primera vez que hacíamos una entrevista con ellos que fuera en otro espacio que no era el living de la casa de Sky y Poli. Era en un bar que se llamaba Honduras, un bar de Palermo, que ya era una zona concurrida en ese momento, y sobre todo un polo gastronómico y de bares. El bar del eh, dueño es el cantante de La Doblada, No, ese es el Imaginario. imaginario, era el lugar donde paraban ellos, donde íbamos muchas veces y donde muchas veces nos encontrábamos ahí con Poli, con Sky y con otros miembros, digamos, con otros parroquianos célebres, ricoteros. Pero en el caso de esta nota fue en un bar que no existe más, que se llamaba Honduras Sin H, en la calle Honduras entre Godoy Cruz y Juan B. Justo, donde estaba Kika. Bueno, eh, un- insisto, era un bar, y era imaginar cómo iba a ser encontrarse con el Indio Solari en un lugar público. Y Eh, pensábamos ¿Era tu primera vez o era no la sé, tercera vez con el Indio? esta era la tercera vez que lo veíamos al Indio, pero la primera vez fuera de la casa de Poli, en un lugar público, ¿viste? Entonces, ahí las fantasías que teníamos eran muchísimas vinculadas Tener que salir a. corriendo por Honduras, cruzar las vías del tren, esas cosas. La gente atrás. Sí, exacto, ¿viste? Como el quilombo, como el alrededor de la mesa, todo lo que podía pasar. Y nada que ver, en ese momento, cuando llegamos nos dimos cuenta que el bar estaba prácticamente vacío, era un martes a la noche. La mesa estaba como en una especie de patio que tenía. eh, la moza era francesa, así que no tenía idea de quién era el indio, de quiénes eran los redondos, no tenía idea de nada, y la charla transcurrió con muchísima tranquilidad. Hay un momento, hay una interrupción que es
anecdótica, pero que es valiosa, que la recordamos al momento de escribir el libro, porque volvimos a desgravar la nota completa y en un momento aparece el Gordo Lucy, que es un personaje legendario del rock, de la producción, del under, el dueño del Marquí, entre muchísimas otras actividades, porque tuvo discotecas, fue dueño de Airport y demás, y en un momento aparece ahí que estaba volanteando y los saluda y el indio nos dice, tienen que hacerle a él una nota con todas las historias que tienen. Nada, fue como una linda anécdota de recordar, pero lo cierto es que esa charla fue muy tranquila en el bar, muy larga, eran notas que el indio definía como charlas que iban del universo al bife por la pluralidad y la multiplicidad de temas que tocábamos. Veníamos con el antecedente de haber hecho dos notas antes larguísimas. La primera nota tenía casi 30 páginas que dimos en La García. O sea que ya era el tercer encuentro, había una cierta confianza construida y eso nos daba la posibilidad de abordar muchísimos, muchísimos temas. Y es una nota que cuando la lees, una charla que tiene un clima de época que en muchas cuestiones terminó siendo como circular y muchos de esos temas que estaban en boga en ese momento, hace 20 años, volvieron o vuelven a estar en boga ahora, desde una crisis eh, social y económica muy profunda, desde la reaparición de los talibanes en Afganistán, desde el conflicto que hubo hace unas semanas con Ricardo Iorio y el himno nacional, que en ese momento estaban resonando todavía las primeras declaraciones antisemitas de él, en fin, un montón de cuestiones, hasta cierto clima de expectativa con respecto a la selección de Bielsa en ese momento, como creo que eh, hay hoy en este momento de la selección. Así que, bueno, para nosotros fue como muy emotivo para los tres recrear esa nota y sobre todo darnos cuenta de que era un movimiento, perdón, de que era un retrato y que habíamos sido testigos de un momento histórico, porque no solamente fue la última nota, no solo fue la última vez que hablaron con el grabador prendido, sino que después terminó la charla y durante 3 horas nos quedamos charlando y bebiendo con ellos y en realidad siendo hasta testigo de una especie de reencuentro de ellos, porque ya en ese momento tenían vidas muy distintas. El indio vivía en Parque Leloir, donde sigue viviendo ahora, recluido, no salía mucho, y en cambio Poli y Sky sí que salían, y ahí había una como gran diferencia. Y yo recuerdo sobre todo de esa noche un relato muy largo que le hacían Poli y Sky al indio, contándole que habían ido, no sé exactamente a qué evento en particular de La Boca, pero habían estado ahí hasta la madrugada, una situación de muchísima bohemia que el indio evocaba, ya, digamos, escuchaba y parecía evocar otros tiempos de su propia vida en ese relato. Y lo cierto es que eh, el último recuerdo que tenemos es el que está en la portada del libro, que son ellos tres abrazados después de habernos despedido, yéndose por las calles de Palermo, lo supimos después, rumbo a la casa de Poli y Sky, y un rato después de esa imagen donde lo vimos al indio abrazando a Poli y Sky, se pelearon el indio y Poli y terminó siendo la última noche de una de las bandas más importantes en la historia del rock argentino. A mí me encantó cuando en la parte que arranca el libro, en tu prólogo, contás sobre este programa de radio, La culpa la tenía la vieja, ¿no? Sí, Que vos me hacías las la, copias, esas copias me las hacías vos a mí.
del programa. Y Sí, yo no me acordaba, no ahora, sino siempre pensaba, ¿qué programa era este que yo tenía, que yo escuchaba en los cassettes, que tenían los temas de los Redondos inéditos, como Roxana Porcelana, El claro, regreso del totalmente. Ese Mao, todas esas versiones que vos era, me habías grabado a mí, y yo decía, ¿quién es? Y cuando lo leo, digo, claro, ese era el era un programa. programa que salía en una radio que se llamaba FM Sol, que En fue Palermo un estaba también, ¿o poco no? junto a la FM La Boca. FM Sol fueron las dos primeras radios en proponer un modelo que después terminó convirtiéndose en un modelo muy exitoso a partir de la Mega. Eran radios que pasaban solamente rock nacional. Y La culpa la tuvo la vieja, era un programa que salía de 3 a 5 de la tarde. Muchas veces, en general, yo lo escuchaba una parte en la escuela con el Walkman medio tapado. Y después cuando llegaba a mi casa justo a tiempo para grabar esos temas inéditos de Los Redondos, porque todos los días cerraban el programa con un inédito de Los Redondos. Esa era la marca de fábrica y esa fue del programa. Y esa fue eh, una de mis puertas de entrada a los inéditos de Los Redondos, que eran esas canciones que nombrabas vos, Roxana Porchelana, El regreso de Mao, Mi genio amor, un tal Brigitte Bardot, entre muchas otras, que eran como, bueno, esos temas míticos, ¿no? Esos temas para, de algún modo, los iniciados. Muchos, los que fueron testigos de los conciertos, los conocieron escuchándolo en vivo, pero otros los conocimos a partir de esas cintas que circulaban de mano en mano o en los cassettes que se vendían en Parque Rivadavia, o bueno, o en este caso, grabando estas canciones a partir de un programa de radio, ¿no? Que ponía algo que no era lo que habitualmente se escuchaba de Los Redondos en otros lados. ¿Y los conductores quiénes eran? ¿Siguen trabajando en los medios Sí, o no? mirá, era un programa que hacía Rafa Juli, que después pasó a trabajar en la revista Caras y en la tele. Él es notero de América TV. Durante muchos años trabajó, no sé, en programas tipo Intrusos, otro palo muy distinto. Y Nicolás Costello era el co-conductor, en realidad él era músico y humorista, era el percusionista de una banda que se llamaba Aguante Vareta, gran banda de los 90, que yo después seguí durante varios años y me terminé haciendo bastante amigos de varios de ellos. Y Costello vive ahora en Barcelona y es el cantante también de Club, una banda que hace versiones de clásicos del ska y que hicieron un disco de versiones en plan ska y reggae de Los Auténticos Decadentes. Contame cómo es conocer a los ídolos y eso de que a veces no es buena idea conocer a los ídolos, ¿no? Sino que quedarse mejor con con la imagen, con la idea de uno que tiene del póster o de los discos. ¿Qué te pasó con Eh, eso? para- la verdad es que para mí es muy flashero, ¿no? A ver, y sobre todo porque me pasó siendo muy chico en ese momento, ¿viste? De poder conocer, este, y no solamente conocerlos, sino entrevistarlos durante 3 entrevistas que fueron muy largas y después con Poli y Sky haber compartido muchísimas situaciones a lo largo de todos estos años. Eh, no, para mí, a ver, la experiencia de conocer a un ídolo o a alguien que vos admirás es mala si esa experiencia es mala o si por algún motivo te decepcionan, pero la verdad es que en el caso nuestro, ellos fueron muy generosos con el tiempo, con todo lo que nos contaron a lo largo puntualmente de esas 3 charlas, ¿no? Y hablo en plural porque para los tres era increíble estar compartiendo esos momentos
con Los Redondos. La verdad es que no me arrepiento de nada de lo que pasó, al contrario, estoy agradecido y sobre todo agradecido al cosmos o a lo que sea por habernos puesto en ese lugar de haber sido testigos de, en definitiva, el último momento en que estuvieron en armonía, ¿no? Lógicamente, eh, uno se puede quedar con el recuerdo o con el sabor amargo de esa noche, de esa, en la cual se desarrolló esa pelea que suponemos que es definitiva, pero también, si lo ves de otro lado, es la celebración de haber sido testigos de ese momento de muchísima comunión entre ellos, porque insisto, en esa noche que se extendió en una bohemia, acaso de otros tiempos, al menos en verlos a ellos tres, que eran la plana mayor del grupo, que era la ingeniería psíquica, el discurso y las letras, y Sky, que era como el sinónimo de la música. La verdad es que es definitivamente un privilegio. ¿Te gustó Último Bondi a Finisterre? ¿Sos fanático de toda la obra por igual? ¿O cuando en Finisterre empiezan a cambiar, que el indio en la nota, en el libro, habla sobre sus ideas nuevas como productor, con samplers, sintetizadores? ¿Qué te pasó con Los Redondos cuando empiezan con a meterle esa onda? La verdad es que en ese primer momento no lo entendí tanto. Aparte, mi primer show fue justamente el de Racing, donde era la presentación de Último Bondi a Finisterre, y yo estaba más cebado en escuchar Bang Bang. temas viejos, que eran los que más me habían acompañado, viste, durante tantos años. Y encima fue un show que tuvo algunos problemas de sonido también, que había algunos inconvenientes con las máquinas. Entonces yo tengo como el recuerdo de pedirles en ese momento más rock and roll. Después, la verdad es que tanto Último Bondi a Finisterre como Momo Sampler, son discos que escucho muchísimo, que escuché muchísimo y y que si bien la verdad es que la cierta ortodoxia ricotera indica que te tiene que gustar todo por igual, y yo eso un poco lo tengo incorporado. La verdad es que tengo rachas, ¿no? De repente de escuchar más estos discos finales, ¿no? Donde ya está presente las máquinas y la música de edición, y por momentos me da por volver a escuchar Octubre o mismo La Mosca y la Sopa, no, en fin, la verdad es que no, que son todos discazos y que todas las canciones de Los Redondos de algún modo me mueven en una fibra íntima que creo que le pasa a todos los fanáticos del grupo, ¿no? Que en realidad hay algo ahí que toca algo que no pasa con otras bandas. A mí me mató cuando me grabaste en directo. Ese, después me lo compré en CD, pero fue increíble porque era en vivo, bien grabado y tiene unos momentos de tensión que yo, nada, no lo podía creer. Después lo viví cuando fui a verlos en la presentación de Lobo Suelto, Cordero Atado con mi primo Huracán. Y ahí fue, bueno, era, yo que estoy acostumbrado a ver Ataque 77, bueno, esto era mucho más peligroso, era mucho más Claro, tenso ir a verlo. Pero claro, y ese fue también uno de los motivos por los cuales a mí no me dejaban, viste, ir a ver a Los Redondos, tampoco había cuando un grupo dijiste en el de... libro, cuando decís no haber tenido un primo mayor que me lleve, fue como, me hice cargo al toque, porque a mí me llegó mi primo Patricio, que tiene, no sé, 5 años más que yo, Claro, y era como, fue terrible, fue muy fuerte. en ese momento yo padecía, ¿no? La imposibilidad de verlos. La verdad es que ahora me pongo en el lugar de mis viejos y lo entiendo, digamos, ¿no? Porque no era un lugar Era cómodo. peligroso, era realmente Era, peligroso. había un riesgo, y lo que decís vos de en directo es que
hay momentos donde cortan el Sí, tema, en no sé si en Maldición. un momento se corta la luz o se están cagando a trompadas, no sé bien Sí, no, la luz qué no, ellos paran. Sí, 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 sí. es lo que pasaba, paran porque estaba todo mal, ¿viste? No se entiende bien. Ahí el indio pregunta, ¿podemos seguir con el tema? Una cosa así. Sí, Pero sí, esa tensión se palpaba. Y en realidad la historia que hay atrás de En Directo es que parece que estaba circulando ese material como para que lo editara alguien más, no sé, había una cuestión así, y medio que por eso también decidieron lanzarlo. Es el disco más raro en la discografía de Los Redondos. ¿En qué sentido? En que todos los discos tienen arte de tapa de rocambole y ese no, esa es una foto del público. Entonces, yo me acuerdo que en ese momento lo habían definido algo así como un oficial pirata. Y sí, fue un disco que también, que escuché muchísimo porque era el modo también de, de recrear, de imaginar esa experiencia, ¿no? tremendo. Te iba a preguntar, ¿estás coleccionando vinilos o solamente CDs y libros? No, ¿Entraste? últimamente no solo estoy coleccionando, sino que en realidad prácticamente en casa estoy escuchando nada más que vinilos, por una cuestión, eh, bueno, también coyuntural que se fue extendiendo, que justo cuando estaba empezando la pandemia se me rompió la bandeja de CDs. Si bien tengo para una externa para escuchar desde la computadora, lo cierto es que en el equipo de música estoy escuchando casi siempre vinilos o eventualmente, si no por plataformas digitales con algún parlantito o mismo desde la computadora. Pero al momento de ponerme a escuchar música así en casa, por lo general, el formato en el que más estoy escuchando es en vinilo. Contame un artista nuevo para recomendarnos que estés escuchando. La verdad es que, a ver, artistas nuevos, que haya escuchado, mira, el que más me impactó, que fue el año pasado, hay un pibito que se llama Franco Araujo, que en ese momento tenía 16 años, yo no sé si ahora justo creo que estaba cumpliendo años por estos días, y es como un adolescente así que canta boleros y que me impactó muchísimo, ¿viste? No es un palo rockero, no es rockero lo que hace, pero grabó un tema con el bajista uruguayo Daniel Massa que me encantó. Después, también lo que me pasa con los artistas nuevos es que hace 2 años que no veo a nadie, viste, en vivo. Entonces también es como que alguna cosa que vas descubriendo así en las redes, pero la falta del contacto, de ver artistas en vivo, hace que esté un poco recluido, digamos, ¿no? ¿Y algún libro que estés leyendo, que hayas leído, Eh, que te haya Mirá, gustado? justo lo tengo acá porque lo acabo de terminar de leer hoy. Es una novela que se llama Oslo, de Martín Camaño. Martín Camaño es escritor, esta es su segunda novela, pero también es músico. Tocó muchísimos años con Rosal, ahora está preparando un disco como solista, había tenido otra banda, Scotland Yard, en los noventas. O sea que nada, es como un artista muy inquieto y trabaja en distintas plataformas. Y este libro, esta novela que sacó la editorial Mansalva, nada, me encantó, es una historia circular, por momentos me recordó a un director de cine que me gusta mucho, que es Julio Medem, es un director español que hizo bueno, muchas películas, pero sobre todo una que a mí me había impactado mucho, que es Los amantes del círculo polar. Y nada, y me parece que es una novela muy, muy recomendable. Acaba de salir. Buenísimo. ¿Y cuál fue la editorial que sacó el libro de la última entrevista a Los Redondos? Es Gourmet Musical. Gourmet Musical es una editorial de música especializada en música muy amplia, ¿viste? Te encontrás desde libros de, no sé, de la biografía de Tito Francia o libros
o libros de tango, o libros sobre el movimiento de los cancionistas. Hay uno muy bueno que escribió Martín Graciano, reediciones de libros clásicos también del rock argentino, como el Cómo vino la mano, o bueno, entre muchos otros, y también libros sobre las manos de Filippi, sobre los Gardelitos, es decir, es muy, muy amplio el espectro de esta editorial que comanda eh, Leandro Donoso, y para nosotros fue muy especial que el libro salga por ahí, porque es una editorial independiente, porque Leandro fue compañero nuestro en la redacción de La García, entonces de algún modo fue como cerrar una especie de círculo, un círculo que valga la redundancia y haciendo un guiño es un círculo redondo. Y de algún modo eh, también el libro sirve para reconstruir la historia de La García y para reivindicar esa revista que tuvo una vida muy breve, fue nada más que 1 año y medio lo que duró La García, pero que generó mucha mística entre los lectores, entre el público, porque, bueno, por muchas cosas, porque había guiños, porque había un, atrás de cada concierto había una fichita que medía el nivel de pogo, el olor a faso, Sí, me acuerdo. había como una complicidad con los músicos y con los lectores. Bueno, Nico, te mando un abrazo grande, te quiero agradecer, te quiero felicitar Abrazo también y espero verte pronto, ahora que se puede salir a dar una vuelta a ver a alguien tocar. de una. En cualquier momento nos tomamos una birra juntos. Dale, te mando un abrazo Abrazo muy grande. grande. Gracias, Cariño. Nos vemos. Chau, chau. Nico Incillo. Gracias. Yo te quería preguntar, iba a preguntar por la fecha del 18 de noviembre, pero Sí. ahora vi en las redes que Satan Dealers presenta una versión del tema de los Rolling Stones, Played with Fire, de la sesión del Enar, disco, ¿vos te acordás? de la sesión del disco de Canciones para Desertar. Contame Exacto. eso. ¿Cuándo Sí, bueno, sale? ¿Cómo lo pensaron? mira, en verdad es una canción que, bueno, vos lo sabés. Es una canción que se grabó hace mucho. Eh, Siempre estuvo la idea en todas las épocas de sacarla en algún formato, quizás con cosas que quedaron sueltas de varios discos, o con cosas que quizás no se editaron, como por ejemplo Rolling Stone y demás. Y, y bueno, ahora nada. Nosotros antes de planificar este show y el festejo de los 20 años, todo eso, estábamos armando un disco. Eh, entonces, no queríamos sacar nada nuevo hasta no tener el disco. Y bueno, ese tema, la verdad que es un tema que está recontra bueno. Lo abrimos un poco, lo toqueteamos un poco, metimos algunas cositas más que faltaban. Eh, y bueno, nada, y era un buen momento para sacarlo, sobre todo lo de Charlie Watt y todo, como nos parecía que era un buen momento para que la gente lo conozca, porque es una versión que está buenísima y que quizás es una versión que tiene que ver un poco con los temas nuevos que estamos haciendo. Entonces, por eso, como que este es el momento para que salga a la luz esa canción. Contame de los temas Entonces, nuevos y del disco que Cristian me dijo, Cristian Salvucci, el batero, me dijo que era un disco triple o no. ¿Va a ser un triple o disco no? doble seguro, mira, la realidad es que hay, digamos, para grabar ya 24 canciones, una cosa así, que no queremos dejar ninguna afuera, o sea, ya se hizo el laburo de dejar cosas afuera. Entonces, mínimo va a tener que ser un disco doble. Eh, Nada, las canciones están recontra buenas porque tiene quizás todo lo de Satan Diddle de todas las épocas, pero de una manera mucho más madura, por así decirlo. Es mucho más el audio, por ejemplo, que estamos sacando, no el audio técnico, sino el audio como banda, mucho más 80, o sea, en relación a, no sé, a los laburos de guitarra que hay. Bueno, se incorporó Hernán Mamut como estable en la banda, tocando teclas, entonces también está aportando un montón para las canciones, o sea, hay partes que nosotros estamos tratando con Ñoque de dejar de tocar para que toque él, por ejemplo, o sea, hay temas que completamente, desde que empieza hasta que termina, está el teclado muy presente. Eh, entonces, como que tiene una cosa más 80 de bandas que escuchamos, y sobre todo, me parece que lo que más tiene es muy maduro, las canciones están muy maduras, ¿viste? Son, no sé, son
diferentes, pero a la vez tiene obviamente la impronta de la banda, ¿no? Eso es imposible de esquivarlo. ¿Lo trabajaron con Marcelo Di Gregorio? Sí, con Marcelo trabajamos como una preproducción, la realidad. Nada, antes de la pandemia empezamos con él porque nosotros habíamos tenido Separate en el 2000, bueno, ya estoy por ahí, 2016 creo. Después volvimos a tocar, hicimos algunas fechas, no salimos a tocar mucho, pero hicimos un par de fechas. Y después la idea era meternos en el disco, pero bueno, todos estábamos con actividades, ¿no? Por el parate que tuvimos, estábamos un poco en actividades, entonces el formato que encontramos para poder armar canciones y quizás después laburarlas de manera conjunta fue caer en lo de Marcelo y maquetearlas ahí, darle un poco de forma ahí, empezar a buscar cosas ahí con el concepto que te estoy diciendo, de, no sé, Tiso Well, disco de los 80, no sé, bandas de los 80 que nos gustan. Entonces, bueno, con esa bajada de línea que le pudimos dar a Marcelo y con el trabajo que hicimos con él, fuimos dándole un poco de forma al sentido de las canciones. Después la realidad es que lo que solemos hacer siempre, vos lo sabés, es que cuando las canciones fueron a la sala, terminaron saliendo para otro lado, pero sí con la impronta que quisimos hacer con las preproducciones que hicimos con Marcelo. Hicimos esa preproducción con él más o menos de unas 17 canciones, y después en la sala cuando nos empezamos a juntar a rearmar esas canciones y darle sonido de banda, digamos, empezaron a salir otras, y salir así de toque, ¿viste? No sé, yo llevaba una base de 2, 4, 5 acordes, y en una tarde hacíamos una canción y nos encantaba. Y la realidad que creo que todas esas últimas que hicimos, por lo menos particularmente a mí, son las que más me gustan porque nacieron así, ¿viste? No sé, no hubo mucho que darle vuelta, ¿viste? Está bueno. Estamos los dos formatos. ¿Van a presentar algo de estos temas nuevos Sí, el 18 de sí, noviembre? vamos a presentar algo. Sí, en realidad el año pasado, no, el anterior, cuando estábamos metidos con eso de Marcelo, hicimos una sesión de grabación en una jornada en el Pie y grabamos 5 canciones ahí, de las cuales 2 salieron a la luz, que es La Oscuridad, eh, la otra era, bueno, la otra no me acuerdo, no me voy a acordar en cualquier momento. Eh, Esas 2 salieron ahí, fueron grabadas en el Pie, mezcladas en Nuevo Marcelo, y las voces de Adri se metieron en Nuevo Marcelo. De esa sesión quedaron 3 canciones más, que todavía no salieron a la luz y que estamos viendo qué hacer. Si eso que salga a la luz, o en verdad, ya cuando grabemos lo nuevo, que se incluyan y listo. Pero sí vamos a agregar a esas 2, que seguramente se toquen en vivo, vamos a agregar alguna que nunca se tocó en vivo y que ya están laburadas, que ya tienen voces, que ya están de contra cerradas, digamos, ¿viste? Así que la idea es meter 1 o 2 canciones nuevas seguro, más el tema de los Stones, obviamente, porque está saliendo, así que más o menos ese es el plan. Y después, bueno, los clásicos de siempre, porque en verdad la conmemoración son 20 años de banda, entonces hay que tocar cosas de todos los discos que la gente quiere escuchar, ¿no? Buenísimo. Y después, ¿cuándo sale el disco este? Y mirá, la realidad es que con todo esto de la pandemia todos sabemos los que hacemos música, sabemos lo que costó todo, volver a arrancar y demás. Nosotros en un momento estábamos como para entrar a grabar y no había estudios para grabar, ¿viste? Tipo, el piano decía, no se puede, no sé, empezamos a ver otro estudio, no, che, no se puede por el protocolo, recién ahora habilitaron el protocolo, pero esto, pero lo otro. Entonces, bueno, eso demoró mucho todo. Después decidimos meternos, invernar en la sala como para seguir laburando las canciones entre nosotros. De hecho, un tiempo estuvo sin venir Adri para nosotros armar bien la base, y Adri en su casa laburando las letras, como para después mezclar todo eso junto. Y bueno, después empezó a abrir todo un poco, ya estábamos muy avanzados con eso de terminar de darle sonido a las canciones. O sea, las canciones están cerradas, lo que teníamos que hacer es darle sonido de banda. ¿Por qué? Porque cuando hicimos la preproducción con Marcelo, a veces iba yo, o yo, o Ñoque, o el que iba, pero yo, por ejemplo, que fui bastante, tomaba la decisión completa de todo cómo se armaba la canción. Y después a eso le faltaba la banda, ¿viste? Porque, o sea, yo nada más represento un instrumento, entonces después le faltaba la banda. Entonces lo que hicimos fue eso, che, bueno, este es el formato de la canción, pero ahora vamos a darle banda. Entonces Ale ponía lo que quería ponerle, Cristian lo que quería, Ñoque lo que quería, Adri modificaba la melodía o no, y entonces nos encerramos a hacer ese trabajo. Y bueno, después vino la pandemia, todo esto, y ahora salió esta fecha, entonces
como que paramos un poco con ese proceso y empezamos a darle bola a la fecha, ¿no? Que hacía 2 años que no tocábamos ninguna canción. Claro. O sea que no tiene ni el arte del disco, todavía nada, nada, No, nada. sí hay muchas ideas de eso. Hay muchas ideas y tenemos el artista que lo va a hacer, ya tuvimos varias charlas, o sea, ya está elaborado eso, ¿viste? Si bien no está definido ni nada, tampoco está definido el nombre, pero como siempre Adri tiene unas ideas, ya las estuvo tirando, y bueno, con esta persona queremos laburar, ya hemos tenido varias charlas como para que entiendan más o menos el sentido a lo que queremos llegar, así que hay laburo de eso, ¿viste? Pero lo más importante que falta realmente es grabar las canciones, eso es real. ¿Querés contarme qué diferencia notás con La Eternidad, el último disco que hicieron? Y es diferente, mirá, La Eternidad yo creo que es muy diferente, sonóricamente, pero como banda, me refiero no a la parte técnica, es re diferente. La Eternidad yo lo siento como que es un disco partido al medio en el sentido de que tiene como dos síntomas diferentes. La primera mitad del disco es como muy enérgico, ¿viste? Muy, bueno, con todo, con esa faceta que Satan Dealer tiene, sobre todo en vivo, y la segunda parte es un poco más tranquila. Bueno, acá creo que es diferente, muy diferente, eh, porque no son tan notorias las diferencias entre canciones y canciones. O sea, es mucho más conceptual este disco, si se quiere. Como que todas las canciones tienen un sentido, ¿viste? De cómo están armadas las canciones. Es re diferente. Y lo que te decía antes es mucho más maduro en relación a eso. No sé, hay temas que ponele que mucha cantidad de temas que la figura principal es el bajo, nosotros estamos tocando ahí unas cositas, pero no es que estamos dándole a la guitarra todo el tiempo. Es muy diferente, tiene muchos matices que no creo que ninguno de los otros discos lo tenga, no solo la Eternidad. Y las canciones son realmente diferentes a todo lo demás. Pero sí siempre escuchás la banda, o sea, siempre se nota que es Satan Dealers, ¿viste? Pero es re diferente. La verdad que no creo que sea parecido a los demás. Pero bueno, estamos en ese mambo y estamos re contentos porque cuando lo volvemos a escuchar los temas, de hecho cuando empezamos con Hernán a empezar a laburar con él vino a los ensayos, nada, empezamos a encontrar cosas que sinceramente nunca las encontramos en otras canciones. Y estamos reenganchados porque a veces el otro día Adri decía, un día nos mandaba un mensaje, che, loco, posta que no puedo creer, parece como que me gustan como si fuesen canciones de otro, ¿viste? Y bueno, creo que va a estar bueno. Bueno, y 18 de noviembre, 20-30 horas en Sala Siranush, en Palermo, que es la calle Armenia. En Palermo, sí, la calle Armenia, la sala está recontra buena, es como medio un teatrito ahí, un teatrito no, es un lugar grande. Sí, hay entradas en venta ahí, en entrada 1 creo que es, quedan todavía, la verdad que se vendió recontra re bien, pero se ve que la gente tenía mucha ganas de ver la banda, eh, pero, pero quedan todavía porque la sala es grande, y bueno, nada, va a estar buenísimo. Como te dije antes, vamos a tocar mucho de toda la era de Satan Dealer porque se conmemora los 20 años. Eh, Seguramente en algún momento estemos en un formato Big Bang, por así decirte, porque vamos a hacer más de 5, que es lo que solemos ser. Eh, Así que va a estar bueno. ¿Van a tocar solos o va a haber una banda que abra? No, solo, sí. Sí, la idea es tocar solo. ¿A qué hora? ¿Ustedes convocan 20 y 30? Y ponerle que se esté tocando 21, 21:15, la verdad todavía no tenemos bien el itinerario, pero más o menos eso, porque creo que termina todo tipo 11 y algo, me parece. Sí. Cristian estaba bien laburando eso, pero bueno, la convocatoria es 20:30, así que ¿Y las hay que estar ahí. entradas? Las entradas en Entrada 1, que es un portal de venta que ahora se vende todo de manera online, y es por mesas, porque viste con toda esta nueva reglamentación, bueno, ahora se abrió un poco, pero nosotros ya habíamos cerrado la fecha en ese formato y la sala no la cambia. Es con mesas de 4, mesas de 2. Lo que está bueno que lo que estamos promoviendo un poco es que la gente que quizás que no son 4, que son 2, se junten con otros para reservar una mesa de manera conjunta para que no se lo pierdan. Y estamos elaborando un poco en esos links para unir, ¿no? Un público que quiere ver la banda, pero son 2 o es uno solo, que se junte con otro que son 2 o es uno solo y así poder armar un paquete y que puedan ver el show. ¿18 de noviembre cae viernes o sábado? No, cae jueves. Jueves. Sí, cae jueves, sí.
Jueves 18 de Así noviembre. que sí, creo que, si no me equivoco, es el fin de semana siguiente a las elecciones, me parece. Bueno, ahí, medio ahí. Sí. Excelente. Vito, muchísimas gracias. No, a vos, Fran. La mejor y bueno, me muero por ver el disco doble. Sí, seguramente cuando tengamos algo más avanzado, bueno, es obvio que te va a llegar alguna data como siempre, para verte uno. Te Así que bueno, muchas mando, gracias a vos y a ustedes por darnos el espacio como siempre. te mando un abrazo grande. Te veo Igualmente prontito. para vos. Cuídate. Chau, chau. Chau. Bueno, ese fue el programa número 17 de Soldados Radio. Estuvimos hablando con Vito Rey, guitarrista de Satan Dealers, una banda que tiene más de 21 años en la escena local, giró por todo el mundo y ahora está presentando el 18 de noviembre en la sala Siranush de Palermo temas nuevos, los temas clásicos de la banda y bueno, y nos adelantó un poco sobre cómo va a ser este disco doble que se viene, que es algo súper interesante. Una banda saque un disco doble con más de 20 canciones. Y también estuvimos hablando con Nicolás Incillo, que es periodista de la revista, fue periodista de la revista La García, trabajó como editor de la revista Rolling Stones, director de la revista Brando, y actualmente trabaja también en La Nación Más. Acaba de sacar un libro sobre los redonditos Ricota, donde cuenta lo que fue, por casualidad, se puede decir, la última entrevista que dieron el Indio Solari, la Negra Poli y el guitarrista Sky Benson juntos, en un contexto de una nota para la revista La García. Esto no sé si fue el año 2000 alrededor de 2000. Y parece que inmediatamente después de la entrevista se pelearon y se separaron. Así que Nicolás está presentando este libro, que es súper interesante y lo pueden encontrar en todas las librerías. Tuvimos una charla muy interesante con los dos. Y nada, como siempre les digo, la canción que abre como cortina de este programa es de la banda Lobizón. El tema se llama Viento en Contra. Estamos desde Bla en vivo todos los jueves a las 19 horas. Soldados Radio. Hasta la próxima.